Ah, te Antes ratificó paro nacional. Estamos con Rodolfo Aguiar, que es el secretario general de ATE. Hola, Rodolfo. Bueno, un gusto estar acá. Nos sumamos a los saludos, los estatales por el cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Por qué razón secretario no hace el paro? Bueno, yo creo que cada una de las organizaciones toma sus definiciones y elige sus estrategias. De todas maneras, respetando eso, yo creo que la CGT no haya convocado al paro general es una oportunidad perdida para todo el movimiento obrero argentino. Es un error privar a los trabajadores de toda la Argentina. ¿Trabaja para el gobierno? Bueno, no, yo creo que hay que creen en un diálogo para intentar una modificación parcial de este proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo. Nosotros creemos que no es conducente sentarse a dialogar para modificar solo un par de artículos, porque se trata de 136 puntos, todos y cada uno de los cuales que perjudican a los trabajadores. Por lo tanto, por más que recuperemos 4 o 5 puntos, perdemos igual por goleada. Esa ley fue redactada por los estudios jurídicos de las grandes empresas. Es una ley hecha a medida de la Asociación Empresaria Argentina, de la Unión Industrial Argentina. O es la EA y la UIA, o somos los trabajadores. Me parece que acá no hay término medio, por eso nosotros, desde el Frente Sindical... ¿Por qué no pueden coexistir si siempre se coexistió? Bueno, sí, pero en este caso estamos hablando de un proyecto de ley que es pro mercado. La única finalidad que tiene es disciplinar a la fuerza de trabajo e intentar aumentar los márgenes de rentabilidad y de ganancias de las grandes empresas. Mire, no estamos frente a una reforma laboral, mienten, porque existe un principio constitucional que es el de la progresividad del derecho del trabajo. Es decir, que una reforma en la Argentina, de acuerdo a la Constitución, debiera mejorar o ampliar los derechos que ya existen o crear nuevos derechos. De ninguna manera. ¿Cuáles se sacan? Bueno, mire, banco de horas. Todos los que están mirando que sepan que no se cobran más las horas extras en la Argentina. Ese concepto... Nunca más se va a cobrar. No se cobran más horas extras. Ese concepto era una porción importante del ingreso de algunos trabajadores. Por ejemplo, trabajadores de la salud. Hasta duplican y triplican su jornada laboral para garantizar un ingreso digno hoy en la Argentina. Bien. Hablemos de las vacaciones. Bueno, no te las podés tomar más cuando vos quieras o tu familia decida. Te rompe toda la organización familiar. Ahora lo va a decidir el jefe y te la va a poder fraccionar hasta en 3 veces. El salario te lo pueden pagar con un paquete de yerba. No es una exageración, Chiche. El articulado dice claramente, los salarios podrán pagarse en moneda nacional, moneda extranjera o hasta en especies. Los viejos tickets. Bueno, exactamente, ahí está. El paquete de yerba o retornan los tickets canastas en el país. Yo creo que es un absurdo. ¿Era malo los tickets canastas? Bueno, es la precarización y muestra un país que está con su economía que está en crisis. Yo creo que estamos viviendo un proceso que es mucho peor que aquel que se vivió en el menemismo. Es absurdo que dicen que proponen una ley para crear empleo y la redacción comienza facilitando los despidos. Yo le doy un ejemplo. 2001, tal vez una de las crisis más grandes del mercado de trabajo en la Argentina, más del 20% de desocupación. ¿Qué se hizo? Todo lo contrario. Se prohibieron los despidos y la desocupación cayó al 10%. Pandemia. El Estado prohibió los despidos, estableció la doble indemnización y estuvo tan presente el Estado que hasta pagó la mitad de los salarios. Lo que pasa que muchos empresarios se olvidan que sin esa ayuda no hubieran llegado y hubieran subsistido hasta acá. Está bien. Ahora pregunto, ¿no hay una sola cosa en la ley laboral que favorezca a los trabajadores? Ninguna. Ni una. Ninguna. Pero dicho esto, aprovecho entonces para derribar un mito que es que los trabajadores no queremos discutir una reforma laboral o que los sindicatos... ¿Cuál es la reforma que querés discutir? Exacto, vos? Los sindicalistas no nos negamos a discutir una reforma laboral, no estamos defendiendo ningún privilegio. Por ejemplo, si el gobierno mañana viene y dice: nosotros queremos avanzar en una reforma laboral para reducir la jornada, porque eso sí crearía empleo, para una reforma laboral para incorporar a los trabajadores de plataforma, para incorporar tecnología, inteligencia artificial, desarrollo, sin quitar derechos ni reducir salarios. Nosotros nos sentamos mañana, pero el gobierno no quiere nada de eso. Detrás del término
modernización, lo que se esconde es más explotación y más precarización, no tenga duda de eso. A ver, pero por ejemplo, las plataformas no las van a poner en blanco. Mire, es increíble. Es muy buena esa pregunta porque quieren utilizar el malestar, el enojo de los trabajadores informales, que está justificado, para quitarles derechos a la mitad de los trabajadores que en la Argentina todavía los tienen. Los trabajadores de plataformas se los menciona en el proyecto, pero a renglón seguido dice no se van a regir por las leyes laborales. Es decir, los están utilizando de manera artera a todos los trabajadores de plataforma. Esta ley lo que viene a decir es, ustedes no tienen derechos, pero antes si reclamaban, capaz que los podían tener. Bueno, ahora no lo van a tener nunca más. ¿Pero vos no sos demasiado conspirativo, Rodolfo? No, conspirativo. Vos decís que no hay un solo elemento en la ley que favorezca a los trabajadores. No, ninguno. Porque para que exista un elemento en la ley que favorezca a los trabajadores, tendría que haberse sentado la representación de los trabajadores a discutir ese proyecto. El Consejo de Mayo terminó siendo una burla. Fue el ámbito de legalización del ajuste. 2 años estuvieron tomando café ahí y no fueron capaces de anunciar una sola mejora para los trabajadores. No llevaron la ley para discutirla ahí. Vos representás a los trabajadores de Estado, ¿sí? Sos sí. ATE. Y del otro lado hay varios millones de trabajadores representados por la CGT. ¿Me explicás cómo es la relación esa? ¿Los de la CGT odian a sus trabajadores? No, lo deben querer defender como vos. No, por supuesto, yo digo... ¿Y entonces por qué no hacen nada? Bueno, hacen mire, la movilización para cumplir. Bueno, yo digo que la crítica no tiene que ser a la CGT, no tiene que ser a ningún sindicato, porque todas las organizaciones en la Argentina nacieron con un fin noble, que es defender los intereses de los trabajadores y de su familia. Ahora sí, lo que uno puede poner en evaluación, en análisis, es la conducta de algunos dirigentes. Porque hay dirigentes en la Argentina que ya no piensan, no viven, ni hablan como trabajadores. Piensan, viven y hablan como empresarios. Se convirtieron en empresarios. A mí me tocó compartir, mire, usted lo conocerá, otro programa. Estaba en el piso yo y enlazan con Barrio Nuevo. Y Barrio Nuevo dice... Nosotros hace 2 años que venimos firmando el 1%. Milei no puede decir que el sindicalismo argentino no lo respalda. Bueno, para mí eso es vergüenza ajena. Se tienen que terminar los barrios nuevos a ver si el sindicato en la Argentina puede recuperar esa confianza que perdió de parte de la sociedad. Es cierto que no se trabaja para el gobierno. Ahora no sé. Creo que fue el único sindicalista que se reunió apenas asumió Milei. Ahora no lo sé, ni interesa. Yo creo que tenemos la elección de Milei. Bueno, yo creo que tenemos, claro, creo que tenemos que estar concentrados en lo que va a pasar esta semana. En el caso de ATE, mire, ATE se juega esta semana 101 años de historia. ¿Por qué? Nosotros nacíamos un 15 de enero de 1925. Estamos cumpliendo nuestro centenario. Y esos inmigrantes pobres que llegaban al puerto de La Boca acá en Buenos Aires, que eran jornaleros, mal pagos, que no tenían cobertura médica, un día dijeron, tenemos que formar un sindicato. Y maravillosamente se paró en una asamblea uno y dijo, yo propongo que se llame Asociación Trabajadores del Estado. Bueno, esos pioneros, 100 años después, tienen que saber que esta semana ese sindicato que ellos crearon va a volver a estar en la calle, disputando no solo contra la reforma laboral, ese frente sindical que estamos conformando debe trascender la reforma sindical, porque mire, la reforma sindical se puede caer mañana. Ahora, con el modelo económico de Milei, le digo que igual en poco tiempo los trabajadores desaparecemos, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, desaparecemos porque cae el consumo, caen las inversiones y lo único que aumenta en la Argentina es la desocupación. Es triste, pero para crear empleo no va a suceder con esta ley. La legislación laboral no crea ni destruye empleo. Lo que crea y destruye empleo son las políticas del gobierno y acá hay un modelo económico... Que lo que crea empleo es la inversión. Exactamente. Mire, ¿qué le quiero...? Y el valor agregado, ¿qué le quiero decir? Yo soy inversor, pero un cachito, Rodolfo. Yo soy inversor, quiero poner plata en la Argentina. Te oigo a vos, ¿pongo o no pongo? Porque vos... No, más que escucharme a mí, el inversor va a poner cuando se vaya Milei. Quédese tranquilo, porque se está gobernando. Mire, hay que mirar los balances de las grandes empresas para saber quiénes ganan y quiénes pierden con Milei. Los bancos. Mire, 2 años, claro, 2 años. Petroleras y mineras, las energéticas, las financieras, los bancos y las mineras.
pero son los sectores económicos de menor demanda de empleo. Bien. Esas actividades demandan solo el 4% de las fuerzas de trabajo en la Argentina, mientras que la construcción, la industria y el comercio, que son las de mayor demanda de empleo, están siendo destrozadas. Entonces, la reforma laboral se podría caer mañana, pero nosotros vamos a seguir teniendo los mismos problemas, por eso que tenemos que pensar en una lucha de largo plazo. ¿Qué pasa con la indemnización? Bueno, es un muy buen punto. La indemnización, dos cosas. Primero, va a ser menor, va a ser más barato despedir. ¿Por qué? Porque ahora se saca del cálculo indemnizatorio las vacaciones y los aguinaldos, por ejemplo. Pero además, esta gente que está en la Casa Rosada no puede imaginarse elaborar un proyecto si no arman un negocio los tipos. ¿Y sabe qué hicieron? Crearon el FAL. Triste nombre por otro lado. El FAL. Fondo de Asistencia Laboral. El Fondo de Asistencia Laboral. ¿Cómo funciona el FAL? Desfinanciando la ANSES, quitándole el 3% de los aportes a la ANSES, y hasta ahora nos venían diciendo no puede haber moratoria previsional porque vamos a desfinanciar el sistema público de reparto. Y ahora lo van a desfinanciar para beneficiar... ¿Con qué mecanismo? Bueno, se crea un fondo, las patronales van a restar un 3% de aportes que hacían a la ANSES y ahora lo van a aportar directamente a ese fondo. Pero lo llamativo es cómo va a funcionar. Ese fondo va a estar controlado por el Estado, ¿no? Va a estar la representación de los sindicatos, ¿no? Vuelven las AFJP porque va a ser administrado por una gestión privada. Pero mire cómo funciona. Un trabajo no resuelve la cuestión de fondo, porque ¿quiénes se quedan sin cobrar indemnización hoy en la Argentina? Aquellos trabajadores que lo despiden y la empresa se quiebra, se funde. Porque si la empresa no funde y despide, temprano o tarde, ese trabajador termina cobrando. Pero mire lo que dice el fondo, ¿cómo funciona? ¿Puede el trabajador despedido reclamar directamente al fondo? No. ¿El empresario puede pedir la plata al fondo para despedir? No. El empresario primero tiene que despedir y con un comprobante de ese despido se da vuelta, exige el reintegro al fondo. Los que se fundieron no van a poder despedir, es decir, que se la quieren robar toda a la del Fondo de Asistencia Laboral. ¿Y qué te dicen tus compañeros de la CGT? Bueno, nosotros hasta ahora no hemos tenido con la conducción, con el triunviro nuevo que asumió de la CGT, mucho diálogo formal o informal. Nosotros... A lo largo de los últimos 50 años la CGT fue la representación genuina de los trabajadores, para bien o para mal. Hizo alguna cosa bien, otras a lo mejor lo habrán hecho mal. Y ahora ustedes son los únicos que están preocupados por eso. No, mire, yo creo que no tenemos que estar formateados, porque desde que llega Milei, para mí, esto es personal, con el mismo programa económico de la última dictadura militar debajo del brazo, yo creo que se abre un nuevo tiempo en la Argentina y tenemos que volver a pensar tal vez en un nuevo agrupamiento del movimiento obrero. Sería exagerado pensar en una central única de trabajadores en la Argentina en la que nos volvamos a encontrar todos. Yo creo que no. ¿Se va a dar mañana? ¿Se va a dar mañana? Seguramente que no. En el corto o en el mediano plazo, no sé. Mientras tanto, un frente sindical, que yo mañana me voy a reunir con Pablo Moyano. Un frente sindical en el que... ¿Con Pablo Moyano? Con Pablo Moyano. Es de la CGT. Quiero decir, un frente sindical... ¿Para que pague el transporte? Con todos aquellos que están decididos a luchar. Mañana me junto con él. ¿Qué va a aportar Moyano el día de la discusión? Bueno, él se ha decidido sumarse al frente, nos vamos a movilizar a Rosario. Me quedó contarle eso. El papel que están jugando los gobernadores frente a la reforma laboral. A algunos les dio vocación de sindicalistas las últimas semanas. Se involucran en un debate que no les es propio. Yo le pregunto a los gobernadores, ¿quieren que nosotros los gremialistas nos pongamos a discutir la coparticipación federal? Nos van a tener que explicar los gobernadores argentinos a cambio de qué pretenden avalar una reforma laboral que nos quitan todos nuestros derechos. Porque les explico una cosa, se les vuelve un boomerang. Esta reforma laboral no solo termina de destruir el empleo en las provincias, sino que termina de fundir a las provincias. Mire, encubre la redacción de la ley. ¿Los gobernadores firman su propio deceso? Absolutamente. Y si me deja, a partir de mañana voy a utilizar ese término. Están firmando su propia sentencia de muerte las provincias argentinas, porque la ley esconde una reforma tributaria que hace que le bajen los impuestos a la ganancia solo a las 144 principales empresas de la Argentina. Esos son casi 2 billones de pesos y 1.10 billones de pesos van a ser lo que dejarán de recaudar las provincias. Es decir,
se va a reducir drásticamente los fondos que hoy se coparticipan y que ya están dañados. ¿Por qué los trabajadores no se animan a enfrentar a Milei? La cobardía que tienen los gobernadores nos está llevando puestos a todos los argentinos. Dos cosas han pasado. Rodolfo Aguiar ya es personaje de la televisión argentina. Ha hecho una maravillosa recreación Tarico. Cuando uno llega a la cara de Tarico ya se consagró. Esto lo has logrado en los últimos meses. La verdad que te felicito. Y la otra... No sin ayuda de los trabajadores y de los periodistas, comunicadores desinteresados como vos. Nadie te cobró por eso y ya sos un personaje popular. Gracias por venir, Rodolfo. No, nosotros los agradecidos. Un saludo.